Buenas tardes a todos los asistentes a este nuevo viernes, un nuevo encuentro del ciclo de AFAM. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Lago Marcino, quien nos va a presentar la charla de desafíos formativos en la era post-COVID, cómo llegan las especialidades universitarias al año 2021. El doctor Lago Marcino es profesor titular de farmacia clínica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, es doctor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en farmacia hospitalaria, director del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y subjefe de farmacia del Hospital Garrahan. Muchas gracias, Edu, por esta oportunidad que nos das a todos los asistentes, y antes de pasarte la voz, les recuerdo a cada uno de los asistentes que vayan en el chat para tomar presencia, dando sus datos, nombre y apellido y el lugar donde se desempeñan. Muchas gracias, Edu. Bueno, muchas gracias a ustedes. Primero, un agradecimiento a AFAM por esta invitación. Y segundo, un enorme agradecimiento a, mi coequiper y presentadora, que ha puesto mis títulos en juego más allá de nuestra amistad, que es mucho más grande que todo eso. Vamos a empezar a compartir pantalla. Ustedes me dirán si ven perfectamente bien. Si me lo confirman, comienzo. Perfecto, se ve perfecto, de verdad. Bueno, para empezar a hablar de esto vamos a tener que hacer primero un poquitito de historia, ¿sí? De cómo es que llegamos hasta este lugar. Lo primero que les muestro entonces es una foto que me tomé yo hace un tiempo atrás. Ahí estoy yo en una farmacia en donde eran de ese tipo y obviamente todavía no había llegado toda la modernidad atrás de todo esto. Y estas farmacias obviamente se complejizaron al aparecer la industria farmacéutica y empezar, en lugar de preparar los medicamentos en las farmacias, ya estos venían preparados, con lo cual había que adaptarse a una época diferente. Podíamos imaginar una farmacia de este tipo, por ejemplo, desde aquel momento, o en realidad pensar que podíamos tener farmacias de este estilo. En base a eso, entonces, distintas discusiones que hubo a lo largo del tiempo, allá por el año 2005-2006, ya se empezaba a ver la necesidad de una reforma curricular a partir de la universidad, que se plasmó finalmente en el año 2008. En ese año estábamos con un ciclo común, como se ve hasta ahora, con un ciclo inicial y después comienzo de los cuatrimestres presenciales en la facultad, y en el 2008 como gran innovación aparecieron algunas asignaturas nuevas para el plan de farmacia que tenían que ver o con el agregado de nuevos contenidos o con la incorporación de algunos contenidos que estaban puestos como materias selectivas y que pasaron a ser obligatorias. A partir de ahí, nuestra asignatura, y digo nuestra porque muchos de los aquí presentes son docentes de esta cátedra a la que pertenezco, justamente la asignatura Farmacia Clínica Asistencial fue una de este grupo. Entonces, a partir de ahí se generaron 3 orientaciones. Esas orientaciones se pensaron mirando cuál era la ubicación que tenía la gente post-título, o sea, a dónde iban a trabajar una vez que recibían su título. Y en base a encuestas que realizaron, el 70% tenía una farmacia oficinal y el 30% restante se dividía entre actividades hospitalarias, algunos con residencia previa y otros directamente en la industria farmacéutica. Pensaron entonces en ese momento que al hacer 3 orientaciones, la gente elegiría de acuerdo a qué era lo que hacía después en el futuro como su actividad principal. Sin embargo, los primeros años comenzaron con un porcentaje totalmente diferente.
¿sí? En principio industrial quizá un poquito más, pero promediaron en que la mayoría terminaban eligiendo como electiva a farmacia hospitalaria. Y el 40% restante entre la farmacia oficinal y la industrial. Esto ya nos dejó entrever que este cambio era como que ya había quedado caduco antes de comenzar, porque la orientación no estaba preparada para justamente este tipo de elecciones. Bien, para esto hubo un número interesante de electivas, aquellas que continuaban siendo de la misma categoría, es decir, que el alumno podía elegirlas o no, de acuerdo a sus preferencias, y el número era bastante interesante porque abarcaba distintos aspectos y de conocimientos que no eran adquiridos durante todo el grado. Estas asignaturas también eran de libre elección y digamos que había que tomar en cuenta 2 de ellas de todo el paquete que se proponía. Finalmente entonces el plan de estudio quedó agregado con una salud pública e higiene ambiental y una salud pública en sí, y mirando el cuatrimestre siguiente, ¿sí? Teníamos una organización de los sistemas de salud, que era interesante para muchos que querían trabajar sobre políticas o distintos sistemas que tenían que ver con nuestra actividad. Y por otro lado, para el departamento de farmacología, agregado de farmacia clínica asistencial y las orientaciones de farmacia hospitalaria y atención farmacéutica dentro de nuestra misma cátedra, lo mismo que administración y gestión hospitalaria y administración y gestión oficinal, hoy llamada farmacoeconomía, para lo que eran las electivas. Bueno, esto ocurrió en el 2008 y nuestra participación con estas 2 troncales, como vamos a llamar a la hospitalaria y a la comunitaria, eran moderadamente asignaturas con escasa cantidad de carga horaria. Son de 34 horas, se daban durante 7 semanas, aproximadamente 180 minutos semanales, era nuestra carga de presencialidad en ese momento. Las clases eran teórico-prácticas, había con talleres de casos clínicos o de situaciones para resolución de problemas. Continuamos con invitados desde aquella época, cada vez más o menos, de acuerdo a la experticia de la que buscamos, y tenían o 3 horas de TP en un hospital o en la unidad de optimización farmacoterapéutica, dependiendo cuál de las 2 ramas elegían. Los contenidos eran amplios, son interesantes, pero el tiempo era escaso, o sea que la profundidad de estos contenidos tampoco era suficiente como para decir que estas personas que terminaban con su título habilitante de farmacéutico para cualquiera de todas las ramas, era lo necesario y suficiente para considerarse un especialista. A partir de ahí, y basados en documentos de la FIP y de distintos organismos internacionales que salieron 4 años después de este cambio, este es del año 2012, empezaron a trabajar sobre los desarrollos de los servicios farmacéuticos, basados justamente en la atención primaria de la salud. Y ahí comenzamos a trabajar sobre que había determinadas competencias específicas en donde los aportes, los procesos y distintas habilidades eran inherentes de una profesión que estaba directamente relacionada con la salud. Ese documento justamente habla de elementos esenciales que tienen que estar descritos, ¿sí?, para el desarrollo de contenidos, como también de estrategias docentes. O sea, la universidad tenía que tomar muchísimas herramientas de este documento para dar el conocimiento necesario a estos profesionales de la salud. Para esto, cuando vemos los objetivos y los alcances de este documento, justamente el público al que está destinado justamente es a los gestores, reguladores de ministerios e instituciones de salud,
profesionales de servicios farmacéuticos, docentes y profesionales involucrados en la formación de recursos humanos. Es decir, que la facultad tendría que nuevamente ayornarse a estas nuevas disposiciones para lograr la formación de un profesional especializado en el tema. Entonces ahí fue cuando se genera la primer disyuntiva, si debíamos ampliar los contenidos o sacar una especialización al respecto. Habíamos ampliado relativamente hace poco, en el año 2008, estábamos 4 años de ese momento, y ampliar en la facultad es una tarea bastante compleja. Todos los que son o han sido estudiantes de la Universidad de Buenos Aires saben que es un gobierno tripartito, y este colectivo de gobierno tiene un grupo de profesores, un grupo de graduados y un grupo de estudiantes que representan a cada uno de esos claustros. Entonces, lograr un plan de estudio con unos contenidos necesarios para lograr estos nuevos objetivos era complejo, porque siempre los intereses de cada uno de estos claustros pueden ser variables, más allá de querer representar un objetivo común, y es de tener profesionales con mayor preparación y conocimiento. Entonces, decidimos ir por la especialización, y se trabajó muchísimo al respecto de esto, porque llevaba un trabajo que era más del claustro docente que del resto de los claustros. Para esto hubo que trabajar con distintos planes y distintas ideas para conformar una nueva idea de un profesional a las nuevas necesidades. En eso vimos que en realidad ya había muchas otras universidades o instituciones de educación privada que ya tenían sus especialidades en curso, y que se buscaba ya la recertificación de esas especialidades, y las que salieron a partir de la resolución del Ministerio de Salud fueron farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria, esterilización, farmacia industrial, farmacia sanitaria y legal, nutrición y análisis de los alimentos y biofarmacia. De todas estas, algunas la facultad ya tenía sus antecedentes, como la farmacia industrial, y después tuvo la carrera de especialidad de esterilización. Si bien no vamos a cubrir todas, hoy justamente vamos a hablar de la farmacia hospitalaria y de la farmacia comunitaria, que fue la que nos encargamos de buscar una respuesta a partir de la cátedra de farmacia clínica. Para esto, tenemos que decir, bueno, ¿cómo pensamos esta especialización? ¿De dónde nace nuestra forma de búsqueda de un plan de estudio que hoy, cuando lo muestre, seguramente sea ya perfectible, porque lo venimos trabajando desde hace más de 4 años? Entonces pensamos, bueno, una de las instancias es tratar de profundizar los contenidos que son fundamentales y necesarios para el personal de salud que quiera ser especialista en estos aspectos. Por otro lado, sabemos que como plan tenemos ciertas debilidades y que deberíamos mejorar estas debilidades y buscar nuevas respuestas y alternativas a estas debilidades para que dejen de serlo. Entonces fue un segundo punto de abordaje, de ver nuestros puntos más críticos y ver cómo podíamos mejorarlos. No solo esto fue motivo de discusión, sino también miramos las carreras que ya estaban aprobadas, existentes en nuestro mercado educativo, a ver cómo habían encarado ellos esta propuesta. Y a lo cual ya teníamos diferencias con algunas de estas propuestas, porque pretendíamos una especialidad diferente a la que estaba como en oferta. También
queríamos que este producto que íbamos a ofrecer tuviera la calidad necesaria, no solo por la elección que hace el profesional farmacéutico que quiere especializarse, sino también por dar un producto de calidad propio de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, a partir de todos estos aspectos, nació una nueva propuesta de especialidad que recién ahora se pone en conocimiento de la población en general. Para ello, primero, tuvimos que ser aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad de Farmacia, por eso hace años que venimos trabajando en el plantel docente y en los planes de estudio. Luego fuimos aprobados por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, y esto ocurrió a principios de este año, fines, digamos, del año pasado, previo al comienzo de la pandemia, y estamos en este momento siendo acreditados por CONIAB con un trabajo intenso sobre todos los planes y el plantel docente y de distintas características que conlleva a tener una especialidad acreditada. Así que todo este trabajo fue el que se vio hoy plasmado y el que todavía estamos trabajando en este curso. Bien, para todo ello en este tiempo la farmacia también se complejizó, entonces pensarlo de alguna manera a través de instrumentos diferentes, dijimos, bueno, ¿cómo es que trabajamos con todos estos puntos que acabo de nombrar? Las debilidades, mirar las otras carreras, buscar nuevos desafíos, y vimos que había mucha tarea propia del farmacéutico o de la farmacia en sí, que tenía que ver con cuestiones de manejo de stocks, trabajos en depósito, control de insumos, ordenamientos tipo almacén, controles de trazabilidad, que eran abarcados por muchísimas de las carreras que habíamos visto que estaban en el mercado, pero que a nuestro criterio no daban un peso lo suficientemente fuerte como para que se basara nuestra especialidad fundamentalmente en estos aspectos. También vimos que muchos de ellos punteaban muchísimo en lo que era el orden y la dispensa y trabajaban sobre distintas formas de dispensación y de control sobre los distintos medicamentos. Bien, más allá de eso, hay también un grupo importante de las que se encuentran en oferta que avalan demasiadas horas en las cargas de gestión y administración. Entonces, cuando pensamos en esta nueva especialidad, pensamos que necesitábamos darle determinadas herramientas para poder hacerla, pero que las necesidades de inicio de todos los profesionales no iba a estar en este aspecto. Estos aspectos, por lo general, quedan a cargo de las jefaturas de farmacia o jefaturas de droguería, donde ya las personas han hecho una carrera hospitalaria y se encuentran entonces atrapados en esa cuestión de gestión. Y que por lo general estas personas eligen cursos o especialidades de gestión en salud pública muy específicas y casi, digamos que como una coronación a su carrera hospitalaria. Pensamos que los que recién ingresan quizás no eran estos aspectos los más importantes para ellos, sino muchos otros que tuvieran que ver con la actividad diaria que sí iban a realizar al comienzo de sus carreras. Claro, esto nos dio pie a hablar un poco de cómo era que se pensaban a los medicamentos antes y cómo es que se los ve actualmente. En su momento, una vez que un paciente tenía un diagnóstico y era tratado, ¿sí?, con su farmacoterapia correspondiente, o sea, con el medicamento como protagonista, y este podía o no, ¿sí?, dejar al paciente curado o simplemente llevarlo a la muerte.
Es decir, que el medicamento era un paso intermedio entre el diagnóstico y la muerte que podía ser considerado exitoso o no, de acuerdo a esta única vía. Pero sabemos que los medicamentos ahora pueden ser considerados en un punto muy diferente, y es que, de acuerdo a indicadores de enfermedad, ya pueden ser administrados medicamentos antes de tener un diagnóstico. Más allá que una vez obtenido el diagnóstico, va a haber varios puntos en donde va a participar el medicamento antes que llegue la muerte. Esto nos da una idea entonces de que hay un grupo importante de pacientes que usa medicamentos a partir de la prevención y usa medicamentos postdiagnóstico en base a una gran cantidad de comorbilidades que posea y de distintos riesgos que el paciente tenga en sí. Con lo cual, sabemos que hay una enorme cantidad de personas que cubren un camino que tienen que ver con el medicamento y los farmacéuticos, ¿sí? A partir de ese diagnóstico va a tener un pronóstico esa persona, lo cual va a ser tratado con medicamentos. Estos medicamentos podrán ser accesibles o no. Llegará el momento en que el médico realice una prescripción y donde termine en una dispensación por parte del farmacéutico, donde la información que se brinda ahí del medicamento lo hace a partir, ¿sí?, de estos especialistas que pretendemos formar. Finalmente, viene la administración o la utilización de este fármaco y los resultados en salud que ese fármaco va a dar a cuenta de su utilización. Y ese resultado, obviamente, seguirá siendo incierto de acuerdo al paciente que estemos tratando. Es decir, que el paciente en su vida puede tomar muchos medicamentos. O sea que podríamos ver a la polimedicación, por ejemplo, un paciente que tiene una hipertensión arterial, que es diabético, tiene artritis, por otra parte tiene insomnio y está deprimido, tiene un medicamento para cada una de estas patologías diagnosticadas y con un pronóstico determinado. ¿Pero es esto realmente polimedicación? Nosotros que hemos analizado y que somos especialistas en el medicamento, justamente sabemos que lo que en realidad ocurre es algo así. Y que tenemos que tener en cuenta entonces de un montón de información y nuevos conocimientos para poder aplicar todo este tipo de estrategias en el paciente. Significa entonces que estos medicamentos interaccionan, que van a tener una cinética adecuada, entonces vamos a necesitar profundizar algunos aspectos, como yo hablé al principio, que era una de las mecánicas de elección de esta carrera. Por ende, entonces, va a haber asignaturas que tengan que ver con interacciones y polimorfismo, va a haber una materia claramente destinada a la farmacocinética, y dentro de algunos aspectos que eran débiles en nuestro plan, que tenía que ver, por ejemplo, con el uso de antimicrobianos en la clínica, donde en las distintas asignaturas hemos visto mucho los microorganismos, hemos visto cómo los identificábamos, hemos visto algunos aspectos de sus fortalezas y debilidades, nunca hemos visto realmente cómo los tratábamos. Entonces, esas fueron quizá nuestras primeras 3 asignaturas pensadas como faltantes. Pensamos que el Ministerio de Salud y todos sus planes y sus acciones sobre la población en general nos daban una buena puerta de entrada para explicar justamente sobre los sistemas de salud y qué es lo que ocurre en este país. Entonces, manejar los datos del boletín oficial, manejar las herramientas que el Ministerio nos da con respecto a la salud de la población debía estar contenido dentro de esto, porque era un punto deficitario. Deberíamos seguir insistiendo en la evidencia científica,
Entonces poner también horas a disposición sobre la evidencia era importante. Si ustedes miran incluso en los ciclos de AFAM de los que muchos de ustedes han venido participando, ha habido muchísima incorporación de distintas charlas que tienen que ver con la evidencia y la importancia de esta evidencia en el significado de una buena farmacoterapia. Pensamos también que los distintos fármacos, ¿sí?, como en este caso vemos en la foto, fíjense que tienen 3 laboratorios diferentes, el mismo producto y rotulado de forma tal que los 3 tienen la misma concentración, pero se ven claramente diferentes. Respecto a otros 3 del mismo laboratorio, con distintos principios activos que sin embargo parecen que fueran iguales. Esto nos llevó a que seguridad debía ser una asignatura fundamental que también hiciera un eje troncal en esta carrera de especialista, porque trabajar sobre la seguridad es siempre trabajar sobre el beneficio del paciente. Por otro lado, es importantísimo los productos que suelen elaborarse en las distintas farmacias, especialmente en la farmacia hospitalaria, y obviamente también en un porcentaje interesante en la farmacia comunitaria, en especial para grupos huérfanos que están siendo tratados con medicamentos que están preparándose su forma farmacéutica casi exclusivamente para estos pequeños grupos, que si bien son minoritarios, no representan de interés para la industria farmacéutica y por lo tanto el farmacéutico es quien los debe elaborar. Así que también pusimos una asignatura que tenga que ver con medicamentos huérfanos. Qué raro sería en esta época dejar las vacunas por fuera de nuestra especialidad. Así que claramente hay una asignatura que va a hablar de la inmunoprevención, de los planes de vacunación y de un montón de preguntas que nos hacemos sobre las vacunas, porque también lo consideramos un punto débil dentro de nuestra formación. Materiales biomédicos. La verdad que estos distintos tipos de dispositivos, pasamos 5 años en la facultad y casi no lo vemos nunca, salvo un seminario de farmacia hospitalaria en el que dijimos que era una asignatura de 34 horas, con el cual se abordaba este tema una sola vez en toda la carrera. Y sin embargo, el farmacéutico es quien legalmente le corresponden, ¿sí?, las asesorías y derechos sobre este tipo de material. Entonces creímos que necesitábamos una buena cantidad de horas para trabajar con el material biomédico in situ. También vimos que, bueno, había pacientes más complejos, con lo cual necesitábamos, ¿sí?, de saber sobre los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Necesitábamos saber sobre los fármacos que actúan sobre el sistema cardiovascular y dar un pantallazo mucho más importante del que veíamos en las distintas cursadas de las asignaturas, pacientes que se encuentran en salas de internación e incluso en situaciones de emergencia. Todos estos contenidos están volcados en distintas de estas asignaturas. También hay pacientes que son considerados especiales, más allá del monitoreo de distintos aspectos que son sus signos vitales y distintas características que hacen propia de cada uno de los pacientes, pacientes neonatos, embarazadas, ¿sí?, o madres que están dando de amamantar a sus bebés. Todavía nos preguntamos si los fármacos atraviesan leche materna o no, y distintas situaciones de pacientes especiales, como son los ancianos y todas sus particularidades, o los pacientes oncológicos o con HIV, con lo cual hemos agregado asignaturas que hablan exclusivamente de estos grupos de pacientes.
pacientes trasplantados, e incluso un contenido de una asignatura que habla de los pacientes terminales a través de la filosofía de los cuidados paliativos. Bien, a lo largo del tiempo, también hemos visto que la fase de producción de una farmacia hospitalaria no estaba bien encarada, ni siquiera en muchísimas de las carreras ya aprobadas en el mercado educativo. Entonces creemos que la producción en áreas estériles es también un punto de vital importancia porque abarca la preparación centralizada, por ejemplo, de antibióticos, que vimos que había una asignatura exclusivamente para ella, de nutrición parenteral, otra de las cosas que eran puntos débiles y que necesitaban profundizarse, y de productos oncológicos, donde no solo tenemos que cuidar la preparación basados en normas y procedimientos adecuados, sino también la protección de los operadores. Finalmente, este es el cuadro tentativo de cómo ha quedado organizada en nuestra especialidad en 2 años, un primer año con distintas asignaturas que les acabo de mostrar, y un segundo año donde van a ver acá en el borde inferior derecho una práctica aplicada en un espacio hospitalario. Ahí se está trabajando, ya hay algunos convenios preexistentes, porque la práctica es importantísima para que cubra una determinada cantidad de peso en nuestra especialidad, donde el especializando, digamos, tenga distintas oportunidades de poder realizar una práctica y una manualidad necesaria para vivir todo aquello que se les ha ido contando en las distintas asignaturas. Muchas de estas asignaturas tienen trabajo práctico con manualidades previamente, pero esta, a partir del segundo año, ya puede hacerse en forma concomitante con el resto de las asignaturas para brindar así la especialidad adecuada para un farmacéutico hospitalario. Pero no quiero terminar acá, porque creo que es importante que todos aquellos jóvenes que han terminado la facultad y son farmacéuticos y crean necesario hacer un posgrado, como cuando uno termina, enseguida siente que necesita más información y conocimiento y habilidades, bueno, que la especialidad es una excelente opción para seguir adelante continuando nuestros estudios. Ahora, obviamente esto no termina acá porque yo presenté esto como la farmacia hospitalaria. Pero también estamos presentando a la especialidad comunitaria o de farmacia comunitaria que tiene el nombre de farmacia comunitaria de atención farmacéutica. Esto tiene que ver con cuando ocurrió ese cambio de plan, tuvimos la visita de Manuel Machuca, que vino durante 3 años consecutivos a explicarnos distintas versiones del farmacéutico comunitario y de cómo aplicar estos conocimientos a los pacientes, y nos enseñó que la atención farmacéutica era una cosa diferente a la que veíamos en algunos libros, que era algo que no habíamos esperado y que teníamos que aprender nuevamente a trabajar con ellos. Y nos enseñó un proceso de atención al paciente que damos en la orientación que tiene que ver con atención farmacéutica. Para ello, entonces los voy a dejar con la directora de la carrera, que es Mónica Papalardo, de Farmacia Comunitaria y Atención Farmacéutica. Bueno,
Acá lo que están viendo, que está compartiendo Eduardo, es el esquema, que es similar al esquema de farmacia hospitalaria, con algunas diferencias. Tenemos varias materias distintas. Tenemos una materia que va a estar dirigida específicamente a lo que es el trabajo de lo que tiene que ver con lo que es la aplicación de la práctica de atención farmacéutica, y va a tener una parte aplicada también a APS, ¿sí? Va a tener una materia específica de todo lo que tiene que ver con acercarnos a lo que son los análisis de laboratorio. Estoy tratando de decir las que son diferentes. Lo demás es igual que hospitalaria. Vamos a tener una asignatura que es fitoterapia específicamente, y otra asignatura que también es algo novedoso y que tampoco está en otras carreras, que es la parte de homeopatía. Otra cosa que vamos a tener, porque queremos hacer hincapié especialmente y sobre todo para este tipo de farmacéuticos, que son los farmacéuticos comunitarios, de todo lo que es la farmacoterapia en enfermedades de pacientes ambulatorios. Con lo cual vamos a tener también una asignatura que va a estar bien enfocada en todo lo que son enfermedades metabólicas y autoinmunes. Vamos a tener, bueno, antibiótico-terapia también, a ver qué más hay distinto. Después tenemos, bueno, después dentro de las materias que tienen puntos en común va a haber obviamente cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cada una de las materias va a tener un enfoque desde la atención farmacéutica. O sea que por más que nosotros veamos en pacientes especiales, veamos ancianos, niños, etcétera, y ahí vamos a nosotros agregar, a diferencia de hospitalaria, toda la parte de salud mental y la parte de trasplante. ¿Por qué? Porque ahí también nosotros tenemos un convenio con el Instituto de Trasplante, con lo cual aquellos farmacéuticos que les interese rotar por, digamos, la parte que hace, Graciela Bosch es una farmacéutica que hace atención farmacéutica para el INCUCAI, para el Instituto de Trasplante. Entonces se va a poder rotar con ella también para hacer la parte práctica. Con lo cual, digamos, la idea es tomar cosas en común, pero bien orientadas hacia lo que es comunitario y ambulatorio. ¿Qué más? Estoy mirando a ver que hay algo más distinto. Bueno, y después, obviamente, tenemos la materia de farmacoeconomía y legislación, que va a estar también bien enfocada en todo lo que es la práctica en farmacia oficinal, ¿sí? Bueno, creo que no me olvido nada. La idea de la práctica se va a poder hacer, como les dije, en el INCUCAI, o se va a poder hacer en la unidad de optimización del Hospital de Clínicas, en principio. Y el total de horas son 560 horas, ¿sí? Y también va a ser en 2 años. No sé, Eduardo, si me estoy olvidando de algo importante. Siempre nos olvidamos de algo, pero alguien nos va a recordar del público seguramente. Bueno, listo entonces, acá estamos. Anto, dejamos en tus manos. Sí, bueno, reiterarles nuevamente el agradecimiento desde comisión directiva y desde comité científico. Les agradecemos profundamente lo que han compartido con nosotros, porque imagínense que para los asistentes y el público de AFAM, que somos farmacéuticos hospitalarios o farmacéuticos comunitarios, lo que nos acaban de compartir es muy valioso. Pensar en nuestra incumbencia, en la especialidad universitaria, es un logro para celebrar que a todos los farmacéuticos del sistema y a los farmacéuticos como colegas nos alegra muchísimo. La verdad que había mucha ansiedad en ver ese plan de estudios de la carrera de especialistas universitarios en esto que hacemos todos los días. Así que reitero el agradecimiento como vocera de la comisión directiva y del comité científico de AFAM. Muchas gracias, Eduardo y Mónica, y bueno, vamos a ver ahora el público qué preguntas tienen a través del chat. Bueno, ya hay varias preguntas, saludos desde todas partes del país. Una de las preguntas reiteradas es si está contemplado la educación virtual, si se va a poder hacer a distancia.
Bueno, es un tema ese porque para CONIAU solamente se puede virtualizar el 30% del contenido. De cualquier manera, ustedes saben que a medida que avanza el tiempo y esta pandemia nos ha enseñado otras cosas y otras experiencias. Así que podría ser que el día de mañana podamos virtualizar alguna fracción más o que podamos lograr convenios con distintos lugares donde las personas que viven lejos o que sean del interior, fortalecer esta cursada a partir de los, supónganse como hacen otras carreras, viernes y sábado, para que les permita viajar y volver a sus lugares de trabajo. Bárbaro. Acá hay más preguntas, la ansiedad se replica. ¿Cuándo empieza? ¿Dónde nos podemos anotar? Bueno, está pensada para 2021, pero que podemos adelantar qué va a pasar. La verdad que estamos tan en la incógnita como ustedes. Creemos que quizá para abril del año que viene esto pudiera estar resuelto, y si no lo está, creo que buscaremos alternativas para comenzar de alguna forma u de otra. Bien, acá otra pregunta, ¿qué convenios están vigentes? Mónica comentó el del INCUCAI, el de la UOF del Hospital de Clínicas y el del Hospital Garrahan. Pero estamos abiertos a nuevos convenios porque en la medida que más convenios haya tendremos más lugares para hacer la práctica situada, ¿sí? Una cosa interesante, me parece, que por ahí nos trajo este COVID, y que por ahí vaya a saber qué es lo que sucede para el año que viene, pero si realmente esto sigue así y se complica el tema de lo presencial, por ahí es una gran oportunidad para ofrecer la opción virtual, que ya la tenemos en la cabeza nosotros, y por ahí sería casi una oportunidad única para el interior para hacer todo lo más que se pueda virtual. Con lo cual hay que estar atentos, digamos, no desesperarse y estar atentos a las novedades, digamos. Bien, acá hay otra pregunta, ¿cómo va a ser si hay trabajo final o si quieren ampliar algo con respecto a la evaluación? Sí, hay trabajo final como toda especialidad, ¿sí? Sí. Tiene que, su aprobación es con lo que muchas carreras llaman tesina o trabajo final, con un jurado, presentación de tema elegido por cualquiera de los especializandos y tutorizado por cualquiera de los docentes de la carrera. Perfecto. Ahí sí le había hecho una pregunta que ya se le contestó a través del chat. Si las novedades se van a publicar en la página de la facultad. Es otra pregunta. Sí, no sé si ya no figura. Por ejemplo, en la página de la universidad ya figura aprobada la carrera. Quizá la facultad espere a ver qué resultados tenemos de CONIAU, porque la verdad pretendemos que la carrera salga acreditada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no sé si me quedó alguna pregunta colgada. Sí, preguntan si cáncer está contemplado. Sí, está contemplado solo en la parte de elaboración de productos para antibioticoterapia, nutrición parenteral y cáncer, con lo cual van a tener un contenido, ¿sí?, ya no demasiado amplio, porque justamente farmacia clínica asistencial da un contenido sobre cáncer que antes no tenían en planes anteriores y que es un contenido bastante amplio, cubriendo casi un 60%, no de patologías, pero sí de prevalencia de esta enfermedad. Bien. Adriana pregunta si comenta que la especialidad de esterilización tenía un régimen de cursada una vez al mes y pregunta si en este caso sería igual. La verdad que lo que pusimos con Mónica son esquemas tentativos, ¿sí?, del cual su implementación todavía no lo tenemos definido.
Esto va a depender no solo de los docentes, sino de la cantidad y de la geografía de los inscriptos, para tratar de que todos tengan esta posibilidad de hacerlo. Sí. O sea, no puedo responder ahora por esa pregunta. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué diferencia habría para quienes hacen la residencia hospitalaria? Bueno, interesante esta pregunta, porque la especialidad es otorgada por el ministerio a través de los colegios. Yo sé que el colegio de la Ciudad de Buenos Aires justamente acredita como especialista aquellas especialidades universitarias de la UBA por convenio. O sea que los que han hecho, por ejemplo, la especialidad en esterilización, ¿sí?, son acreditados directamente. Lo mismo supongo que ocurrirá con estas dos especialidades. Lo novedoso de esto es fundamentalmente la de farmacia comunitaria, donde casi no hay oferta en el mercado para los farmacéuticos comunitarios. Y tiene razón la que pregunta que uno puede elegir hacer la especialidad a través de la residencia, ¿sí? Esto es un escalonamiento diferente que tiene que ver más con lo académico y con la práctica situada. El residente lo va haciendo en el día tras día, ¿sí?, con una modalidad diferente porque su presencialidad es full time todos los días en el lugar. Bien. Otra pregunta es, ¿a qué edad de recibidos está dirigida la especialidad? Decirle a Juan que él puede venir, que con la edad que tenga lo vamos a aceptar porque es un grandioso colega y que sus experiencias nos van a servir a todos. Es más, él podría ser hasta docente también. Otra pregunta tiene que ver con que si hay límites de edad para hacer la especialidad o límites de año de egreso. Creo que esto se extrapola un poco a lo que ocurre en las residencias, ¿no? Orienta eso la pregunta. Claro, la residencia lo que tiene es un periodo ventana, que creo que son 5 años, corregime Anto, que es después de recibido puede hacerla. No, acá no, cuando quieran hacer la especialidad, se va a poder por su especialidad académica con práctica. Perfecto. Para los que no, Rocío pregunta, para los que no hicimos residencia, ¿podemos hacer la especialidad ahora? Los estamos esperando. Bien. Ailén, otra pregunta, ¿conviene hacerla antes de la residencia hospitalaria? Ah, qué bueno, quieren ser doblemente especialistas. Bueno, en realidad me han hablado muchos ex residentes que ya hace tiempo lo han sido, que quieren profundizar en distintos aspectos del conocimiento. Y sí, pueden, esto es un posgrado como cualquier otro, así que pueden hacerlo antes o después o como quieran. Creo que la edad del residente también importa. Uno hace ese tipo de sacrificios, de full time, de todos los días, de guardia, cuando es joven. Ya cuando tiene mi edad no está para esos trotes. Bien. Alicia comenta, la colega que es docente de la Universidad Nacional de La Plata, y cuando se pensó en la especialidad de farmacia hospitalaria en esa facultad, se dijo que estaba la residencia, pero aclara que es cierto lo de la especialidad comunitaria. Evangelina, desde Paraná, también nos comenta que espera ansiosamente la virtualidad, porque para ella, como me imagino mucha gente del interior, va a ser difícil, si no pensar esto. Juan vuelve a agregar y consulta cómo se plantea o incentiva en estas carreras la investigación, como que no ve esa... Contesto, aprovecho dos cosas. Uno Sí. para Alicia, que fue el comentario anterior, que en realidad, si solo los especialistas dependieran de las residencias, la verdad es que los cargos no son numerosos en todo el país. Digamos que hay provincias incluso que no tienen residencia, así que no tendrían posibilidad de establecer especialistas. Esto es una especialidad federal y que incluso aquellos que desborden del sistema de residencias porque no hay más
cupos que los que hasta ahora existen, si bien año tras año se lucha por más, estos podrán elegir este camino. Y a Juan decirle sí, hay una gran pata que tiene que ver con la investigación, porque en los distintos sectores donde están tutorizados por los docentes, hay muchos doctores y especialistas que investigan. Entonces, eso incluso puede verse, traslucirse a través del trabajo final, donde estos trabajos finales pueden incluso ser casi previos a alguien que le guste este tema de la investigación y pueda terminar, después de ser especialista, en un doctorado basado en un buen trabajo final que quiera seguir profundizando. Sí, acá, bueno, los comentarios es que, claro, hay desde los asistentes y desde el público en general una necesidad y una demanda de la virtualidad, ¿no? Sí. Supongo que ustedes, tanto Mónica como Eduardo, van a tratar en esto de alentar y de federalizar la formación, ¿no es cierto? La verdad que Mónica y yo tenemos, como ella bien dijo, tenemos pensado la alternativa. Dependemos, ¿sí?, de aspectos administrativos y legales que van más allá de nosotros. Hoy por hoy, CONEAU no deja más de un 30% de virtualidad. Supongo que ante esta situación, esas cosas quizás pudieran cambiar, ¿sí? Más allá que es muy importante la práctica situada y esa es muy difícil de virtualizar, o sea, que hay aspectos que se van a poder hacer y otros que quizá no. Lo que quizá podamos llegar a partir de intereses en común con muchas provincias, a convenios en distintos lugares donde la gente no tenga que viajar para una práctica situada, sino encontrar referentes en el tema para que puedan hacerse en sus lugares de origen. Pero, como dije antes, estamos recién en el paso CONEAU aprobando la especialidad. Sí, Perfecto. y otra cosa interesante, por ejemplo, en la especialidad de comunitaria, en realidad hay solo 3 materias que necesitan sí o sí la presencialidad porque tienen parte que tiene que ver con trabajo de laboratorio, ¿sí? Fitoterapia, homeopatía y la parte de magistrales tienen partes que son de laboratorio. Pero la realidad, todo el resto, hasta los talleres, todo, está perfectamente pensado que se podría hacer virtual. Y las prácticas, como dice Eduardo, la idea es poder localizarlas en lugares que sirvan para la implementación de una práctica perfectamente y que sea tutorizada. Con lo cual, veremos qué pasa. Bueno, hay acá más comentarios. Mariana comenta y agrega que estamos nivelando para arriba la farmacia. Moni, que es ex residente y que es especialista por eso, le gustaría hacer especialidad nuevamente. Por ahí en este punto también poder aclarar, ¿no?, que en otras especialidades que ya han logrado sus especialidades a través de la universidad, a través de sus sociedades científicas y a través de los ministerios, tenemos que quizás ver en esas especialidades que también han hecho, por ejemplo, hacen una residencia y adquieren la especialidad a través de la residencia y sin embargo, igualmente, hacen la especialidad universitaria. Hay muchas especialidades médicas, por ejemplo, que hacen la especialidad en su sociedad científica, hacen residencia y además también la especialidad universitaria. Esto tendrá que ver con todo el enriquecimiento que cada una de ellas aporta. Así que no son excluyentes, sino que cada egresado va a tener que elegir por qué camino opta, ¿no? Y digo, como colegas tenemos que celebrar todas estas oportunidades, tener todas estas chances de formación de posgrado. Sí, en eso, Anto, me parece súper interesante. Primero que a Ciruli la esperamos a cursar cuando quiera. Ya la tuve de alumno una vez, así que ya la he sufrido, así que bueno, podemos volver a repetir. Y respecto a las ofertas, ¿sí?, la verdad que hay muchas ofertas, en su gran mayoría privadas, son pocas las que son universitarias estatales, así que creo que la accesibilidad
siempre va a ser mucho más ponderable con la universitaria en muchísimos aspectos. Y mucho de eso es en lo que expliqué al principio. Al no ser los primeros, también observamos cuáles eran los puntos débiles de las que existían y hacia dónde estaban orientadas. Nosotros queremos un especialista activo en la práctica, no un gestor, ¿sí? Queremos alguien que tenga las manualidades y habilidades necesarias para resolver los problemas de todos los días, ¿sí? Bien. Acá Alicia, otra colega, consulta si las prácticas se pueden hacer en el mismo lugar de trabajo, porque quizás haya gente que ya esté trabajando en farmacia hospitalaria. Bueno, para eso sería bueno que los que estén trabajando en hospitales, especialmente que sean públicos, generen, ¿sí?, esta necesidad de lograr convenios con la universidad, que contacten a sus direcciones de docencia con el posgrado de la facultad para, ¿sí?, poder lograr convenios, un referente, y de esa manera seguramente podamos aceptar ese lugar para la práctica. Bueno, el colega Juan Ramos consulta, ¿cuánto contribuyó AFAM en el diseño de esta especialidad? No entendí la pregunta de Juan. No contribuyó, perdón, pero la verdad que no. O sea, los que craneamos la especialidad fuimos Eduardo y yo, tomando cosas de los colegas que íbamos viendo y comparando con lo que hay la verdad que la oferta que hay afuera. No hubo, que yo sepa, al menos no hubo injerencia, no sé vos qué decís, pero... No, lo que sí hubo injerencia del gran grupo de docentes jóvenes que tenemos en la cátedra, que son muy inquietos y que, bueno, claro, nos empujaron a esto, a que es un trabajo enorme que estamos padeciendo en este momento. Padeciendo, exactamente. Del gran trabajo que es administrativo para terminar con esta acreditación, pero que estos docentes que se han formado y transformado ya en especialistas, nos han empujado justamente a dar este producto de calidad. Claro, o sea, perdón, yo quiero aclarar, AFAM hizo la parte previa, que es lograr las especialidades en el ministerio, etcétera. Esa parte es de ellos, claramente, porque bueno, si eso no hubiera existido, probablemente ahora no existirían las especialidades como carreras. Pero en la carrera en sí, cómo se diagramó, no. Sí en la parte de armar la base para que esto también pueda existir, eso sí. Buenísimo. Bueno, ahí está Carolina Moreno, que también dice que se está por recibir y ya quiere venir a la especialidad. Bueno, la esperamos también, que vengan, que los que son de UBA y tienen el título en trámite no van a necesitar el papel del título para empezar. Ya saben que pueden empezar. Buenísimo, a ver, Juan Ramos comenta que sí, lo que sí me preocupa es como farmacéutico viejo dejar la gestión. Es que no se va a dejar, ¿por qué se va a dejar? Juan va a tener que elegir qué quiere hacer, ¿sí? Cada uno elige en su momento de su vida, y especialmente con la edad de él o mía, si vamos a ser gestionadores o no. Yo claramente no lo quiero hacer, así que quiero seguir resolviendo lo del paciente y la relación con el farmacéutico en la sala, ¿sí? Creo que a partir de ahí nace un nuevo modelo de gestión, que es el de la gestión al paciente, ¿sí? Por eso es súper interesante los que hagan también farmacia comunitaria, que está pensado desde un ángulo que nunca vieron en ninguna currícula. No, la verdad que no. Por eso es una oferta interesante para todos los grupos de trabajo que quieran la especialidad. Bien. Muchos saludos, muchos agradecimientos, mucho apoyo para ustedes. Juan Ramos sigue preguntando. Muy activo, Juan Ramos. Juan Ramos está muy activo. Dale micrófono abierto a Juan Ramos, listo, porque está muy activo. Bien. ¿Qué dice ahora?
que si no hay medicamento disponible, ¿qué se gestiona al paciente? Me parece que no me entiende, Juan. Nosotros desde nuestro punto de vista no estamos, ¿cómo puedo decir?, ninguneando, para usar una palabra muy millennial, a la gestión. Obviamente la gestión del medicamento es importantísima y si no existiera el medicamento, el farmacéutico en la sala no puede dar respuesta. Lo que estamos diciendo es que hay mucha oferta de gestión en el mercado, ¿sí? Hay muchas exclusivas especialidades de gestión que son mayormente elegidas por los profesionales de la salud en general, médicos, farmacéuticos, ¿sí?, de distintas especialidades que tengan que ver con la salud, y hay especialidades también de farmacia hospitalaria que tienen una carga de gestión enorme. Nuestros especializandos a quien queremos resolverle los problemas son a los farmacéuticos clínicos, ¿sí? No los vamos a dejar en banda en gestión. Dijimos que tenemos una materia de salud muy interesante que les va a dar las herramientas de inicio necesarias. Si quieren ser especialistas gestionadores, se equivocaron con nosotros de especialidad. No es las que están buscando. Búsquense otra de gestión. Nosotros consideramos que ese punto es importante, pero nos dirigimos a otra población que creemos que la gestión no nace en la compra del medicamento, sino que nace en las necesidades de un paciente, ¿sí? Bien, Mariana agradece a Mónica y Eduardo, agradecen esta primicia que ofrece AFAM, que defiende al farmacéutico desde lo gremial y desde la formación farmacéutica, y que también, sí, logró AFAM las primeras bases, y no dudo que ahora va a encontrar el espacio para apoyar la especialidad universitaria, porque desde AFAM se apoya a los farmacéuticos, a los colegas, así que va a haber un montón de trabajo en conjunto por delante, ¿no, Eduardo? Queda tanto por crecer. Bueno, la idea es que justamente ya no haya más farmacéuticos que quieran obtener su especialidad a partir de sus años de trabajo, sus publicaciones, o sea, como de generación de antecedentes. No, que va a tener caminos académicos para poder llegar al mismo resultado sin tener que buscar alternativas. ¿Por qué? Porque va a ser un especialista. Muy bien. Bueno, siguen los saludos, el celebre con la noticia, realmente, y siguen reiterando, bueno, el trabajo en conjunto, más agradecimientos. A mí lo que me interesaría resaltar es que uno de los objetivos de esto es lograr lo que decíamos al principio, que creo que también Eduardo lo resaltó, ¿no? Lograr salvar a todos esos profesionales que de alguna manera quieren seguir formándose dentro de lo que es la farmacoterapia, dentro de lo que es la responsabilidad por un paciente, que quieren hacerse cargo de hacer el seguimiento de pacientes, y que ahora están como medio a la deriva, ¿no? Por ahí hacen cursos aislados, pero no han logrado unificar. Al menos la parte comunitaria, ese es nuestro objetivo final. Ponerle un moño a todo eso, ¿sí? Y que todo eso quede como, digamos, un fundamento de aquí hacia el futuro para que esa gente pueda tener una formación basada en la evidencia y además que empiece a sentir que puede contribuir con su propio trabajo a la evidencia. O sea, que pueda aportar desde su lugar de otra manera, ¿no? Buenísimo. Súper claro. Aclararles a todos que todo el plantel docente aprobado son todos doctores de la universidad y o especialistas, ¿sí? O sea que previamente al trabajo con los planes de estudio, justamente el respeto a quienes son los especializandos tiene que ver con brindarle la mejor calidad docente
más allá de brindarle los contenidos que sean necesarios, ¿sí? Esta nueva forma que tienen los farmacéuticos comunitarios, porque insisto en ellos porque son los que menos oferta tienen de especialidad, es justamente la forma que los hace sentir profesionales útiles a la comunidad. Y los que vienen por el lado hospitalario y no pueden hacer la residencia, o sí, quizá la residencia sigue siendo una buena elección, y obvio que también la vamos a seguir apoyando como docente de la cátedra y como egresados de la UBA, que pensemos un poco en el federalismo, ¿sí? No todo se cuece acá en la ciudad de Buenos Aires, y esta necesidad es de todo el país. Entonces, puede que acá haya muchos cargos que todavía puedan cubrirse, pero en el país hay muchísima necesidad de formación. No hay universidades públicas en todas las provincias. Ustedes saben que tienen 7 provincias con universidades públicas. O sea que todavía sigue costando federalizar la educación gratuita, libre, para todo el que quiera formarse. Anto, te dejo. Bueno, sí, siguen los saludos, pero preguntas ya creo que no hay más en el chat, así que si les parece, ya vamos cerrando. Muchos saludos y agradecimientos para ustedes, y como les reiteré, muchísimas gracias nuevamente desde Comisión Directiva. Se agradece muchísimo esta presentación, esta exclusividad que han dado para FAM de presentar este logro, ¿no?, que se viene para el 2021. Así que, Edu, Moni, muchísimas gracias, y recordarles a todos los asistentes que queda grabada la charla. Y bueno, no sé si ustedes quieren hacer un cierre, Edu y Moni. Yo quiero agradecer a FAM porque es quien justamente nuclea a todos los farmacéuticos, ¿sí?, de este ámbito, y que para mí también es honroso venir a contarles por primera vez en forma pública, primero a FAM. Creo que se lo debíamos porque es una asociación que justamente siempre está en pos de los intereses de los colegas. No sé, Moni, si quiere aclarar algo Sí, más. no, lo que dije antes, me parece que además de que sentaron las bases a través de poder establecer lo que son las especialidades, lo cual me imagino, fue una lucha bastante complicada. La verdad es que gran parte de los que van a cursar tanto una como otra especialidad van a pertenecer a FAM seguramente. Otros no, porque por ahí los oficinales obviamente van a ser más del colegio de Capital o de los colegios zonales. Pero la verdad es que sí, gran parte de nuestros colegas, todos los colegas de APS que quieran hacer la especialidad también, probablemente pertenezcan a FAM. Así que no, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ambos, y nos despedimos y los esperamos a todos los asistentes el viernes próximo con una nueva charla de este ciclo de AFAM. Nos vemos, gracias.